presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Y vamos a conversar con nuestro invitado en esta mañana en el contexto de la conmemoración pasada del 9 de diciembre, que fue el Día Internacional contra la Corrupción. Me parece que es una fecha importante en la que se puede generar reflexión. Y hoy, justamente en este contexto, está nuestro invitado que hemos pedido que nos acerque algunos datos. Él es Santiago Martínez, de la organización Transparencia Mexicana. Él es coordinador de programa de transparencia de datos, a quien agradecemos mucho su tiempo. Maestro, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias por la apertura para con este medio. Muy buenos días, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poder compartir el espacio con ustedes, particularmente en el contexto de la conmemoración de esta importante firma del 20º aniversario de la firma de la Convención Anticorrupción, que se firmó en Naciones Unidas hace 20 años en Mérida, por lo cual nos da mucho gusto poder compartir y tratar de reflexionar un poquito de dónde estamos, qué han pasado en estos años y hacia dónde vamos. Justamente en ese contexto, maestro, ¿cómo puede abonar la transparencia de datos, el acceso a la información pública para frenar, combatir y reducir la corrupción en un país como México? Fíjate que ayer también se conmemoró otra firma de un tratado fundamental que es la firma de la Carta Universal de los Derechos Humanos, en 1948. Y para nosotros la transparencia, el acceso a la información, no solamente es una vía a proteger derechos, a proteger la dignidad de las personas, sino también es un derecho en sí mismo. El artículo 19 de la Carta también reconoce el acceso a la información como uno de los mayores derechos que se tiene que proteger, y nuestra propia Constitución lo protege en el artículo 6 de nuestra Carta Magna. Entonces, de cierta forma, no solamente es una forma de proteger los derechos más fundamentales, de conocer cómo está actuando el gobierno, sino también es un derecho que como ciudadanas y ciudadanos tenemos acceso a este derecho. ¿Cómo afecta la corrupción a la democracia, a los ciudadanos? ¿Cómo directamente somos afectados por este tipo de actos? Efectivamente, la corrupción al final del día es un mal o una de estas relaciones que sabemos que no solamente son que no solamente son una forma de interactuar y que le daña al patrimonio público, sino genuinamente tienen un efecto directo sobre cómo acceder a derechos. O sea, si tomamos en cuenta las grandes tramas de corrupción en programas sociales que afectan directamente a las personas que más necesitan estos recursos, pues podemos ver cómo la corrupción realmente sí está afectando directamente nuestro día a día, ¿no? También lo podemos ver en la contratación pública, que cuando no estamos viendo que las obras de infraestructura están tomando y haciendo lo que dijeron y nos prometieron que iban a hacer, eso también es una forma de corrupción. ¿Cómo estamos justamente en México en el tema de combate a la corrupción, transparencia de datos, acceso a la información pública, maestro? Pues en México, por un lado, ya llevamos, como te dije, que estos 20 años nos permiten reflexionar que sí hemos avanzado, hemos construido un sistema nacional anticorrupción,
donde se están sentando las piezas fundamentales para combatir a la corrupción. Estamos hablando de los órganos de fiscalización superior, estamos hablando de las fiscalías, estamos hablando de los diversos elementos, como inclusive los comités de participación ciudadana que están participando ahí, pero también nos hemos dado cuenta que realmente no estamos llegando a, a lo que nuestro combate a la corrupción, bueno, nuestros esfuerzos por el combate a la corrupción hemos estado buscando. Pensamos, por ejemplo, en las sentencias en firme. Hemos visto en los últimos años, inclusive antes de esta administración, que se abren investigaciones y las fiscalías abren investigaciones, y para nosotros eso pues puede sonar o puede ser un indicio de que se está combatiendo a la corrupción, pero si no llega a sentencias en firme, eso realmente no está llegando a donde tiene que llegar. Sabemos, por ejemplo, que se abren más de 300 investigaciones de gran calado, de tramas de gran corrupción. Sin embargo, no tenemos ni una sentencia en firme que podamos afirmar que ya se ha tomado a los responsables como parte de este tema. Que muchas veces terminar por crear todas estos mecanismos, estas instituciones para poder combatir la corrupción, bueno, nos sale primero muy caro, ¿no? Finalmente, en términos de lo que se tiene que gastar en estas instancias, y luego no están siendo eficientes en el término en el que tú lo comentas. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para poder finalmente que esas instituciones pues, de verdad funcionen en nuestro país? Creo que hay de repente sí tenemos que repensar un poquito cuáles son nuestras inversiones, como bien dices, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las fiscalías, pues son instituciones que ya existían y nada más las incorporamos a este sistema. Al final, el Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema de coordinación, no es una institución en sí mismo. Y efectivamente creo que el tema de la eficiencia y la eficacia para poder combatir la corrupción sí tiene que pasar por preguntas difíciles sobre qué es lo que realmente estamos buscando con combatir a la corrupción. Si lo que queremos es desarrollar reglas y procesos, o lo que estamos tratando es enfocar sobre los resultados, ¿no? Creo que ese es un tema súper importante. Sin embargo, sí es importante reconocer que crear nuevas instituciones en cada administración para poder combatir a la corrupción solo por crearlas, efectivamente no necesariamente está dando los resultados que estuviéramos buscando. Y lo que estamos buscando es que las inversiones que les estamos haciendo en estas instituciones sí nos den los resultados que estamos buscando, ¿no? Ahora, ¿cuál tendría que ser los resultados justamente que esperamos como ciudadanía, como sociedad, en el combate a la corrupción? ¿Cuál tendría que ser la reflexión que tengamos que estar abordando en la siguiente conmemoración de esta fecha, maestro? Pues, por un lado, como les mencioné, hay que poner foco en las sentencias en firme, que las investigaciones que se abran tengan los elementos suficientes para poder pasar por un proceso judicial y que realmente tengan un fin en donde la persona responsable haya sido penalmente o administrativamente sentenciada, ¿no? En este caso tenemos el caso de Segalmex, que ahorita está bastante en los medios y está causando mucho ruido, y ahorita ya se aprendió a una persona que va a pasar por todo este proceso, y hay que mantener el ojo en eso, mantener el ojo en que no solamente se quede en este tema de la prisión preventiva, en donde va a estar aprendido, sino también que llegue a la sentencia, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, al final del día, la corrupción es un crimen que directamente afecta el patrimonio de las y los mexicanos. En ese sentido,
también somos víctimas de la corrupción y al final no hay un proceso o han habido avances y discursivamente han habido avances hacia esto, pero no hay un proceso de reparación de daño, la reparación del patrimonio sobre este tema, ¿no? Este también es un elemento súper importante. Y al final también la recuperación de activos, lo que se robó, que también se pueda recuperar, y no solamente en términos, eh, digamos, de lo que se robó, sino también el potencial efecto que tuvo. Si, voy a poner un ejemplo, si hay un hospital en el cual hubo corrupción y por la corrupción no se pudo construir, lo que nos está diciendo los ejercicios anticorrupción es que tienen un efecto mayor económico, social, sobre no construirlo. Y eso también implica en la reparación de daño y en la recuperación de los activos, en ambos de los procesos. Entonces, yo pondría foco en esos tres, en que enfocarnos que los procesos judiciales lleguen a sentencias, asegurarnos la recuperación de los activos robados, digamos, recuperarle al pueblo lo robado, y también reparar el daño a las víctimas, aquellas víctimas que fueron afectadas por este proceso. Porque una de las banderas de esta administración federal actual fue justamente el combate a la corrupción. Y de hecho el presidente dice que ya no hay corrupción en México. Desde tu punto de vista, ¿qué tanto avance ha habido en esta última administración, que ya está por terminar, en cuanto al combate a la corrupción? Esta administración creo que lo que ha logrado es poner en el foco en este tema. Ha diagnosticado el problema de forma muy importante y hemos logrado que la corrupción no solamente se vea como un crimen que lo comete una persona, sino que se conforme como redes, ¿no? Unas redes de corrupción. En ese sentido, en términos de discusión pública y de discurso público, creo que hemos logrado avanzar bastante. Sin embargo, yo no creo que hayamos logrado erradicar la corrupción. Desafortunadamente, al momento, pues todavía sabemos que, por un lado, las personas que en los estudios del INEGI y del ENSIC todavía hay personas que son víctimas de corrupción en trámites y servicios, que esa es la corrupción que le afecta directamente a las personas. Todavía vemos casos de gran calado, como el que acabo de comentar, que ya pasó en esta administración y es que tiene en las cifras más conservadoras que dicen que fueron 6,000 millones de pesos que fueron desviados. Sin embargo, hay otros que dicen que puede alcanzar hasta los 15,000. Y esto tiene un efecto directo sobre también nuestra capacidad para combatir la corrupción, ¿no? Y lo tercero es que varias de las instituciones, como la Fiscalía, que las fiscalías alrededor de los estados, no solamente la Fiscalía General de la República, no hemos logrado construir los elementos necesarios para poder llegar a sentencias en firme, inclusive de casos de corrupción pasadas. Acabamos de ver cómo Rosario Robles que fue acusada por todo el esquema de la estafa maestra, pues fue liberada hace algunos días, ¿no? Entonces, y todo tiene que ver con estos procesos que son fundamentalmente importantes. Maestro, se nos termina el tiempo, lamentablemente, en este espacio. ¿Alguna consideración final a manera de cierre, justamente en la reflexión que hemos iniciado con usted en esta mañana? Creo que una de las reflexiones más importantes que tenemos que considerar en el combate a la corrupción es que la anticorrupción y este ejercicio en el cual nos hemos involucrado para luchar contra ella, sabiendo que el daño que nos hace como país, tiene que tener también un propósito. O sea, la anticorrupción tiene que proteger los derechos de las personas, tiene que asegurar la dignidad de las personas, que los servicios públicos estén bien, que los programas sociales lleguen a donde tengan que llegar, que las personas realmente tengan un pleno ejercicio de sus derechos y que la corrupción no sea uno de esos elementos que la obstaculicen, digamos.
realmente lo que nos preocupa como organización es que no solamente se tiene que hacer anticorrupción por hacer anticorrupción. Nos ocupa tratar de que las personas puedan continuar y ejercer el pleno ejercicio de sus derechos como la Carta Universal de Derechos Humanos nos lo permite. Pues muchas gracias. Gracias al maestro Santiago Martínez de Transparencia Mexicana por haber estado con nosotros aquí en Presencia Universitaria. Hasta en tanto, maestro. Hasta luego. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted.